Bueno, ahora tenemos el repaso del convertidor de 6 pulsos. Estamos hablando de un convertidor AC/DC, ¿cierto? Bajo el criterio de Edward Kimber. Entonces, lo primero que hay que aclarar es que pues, Edward Kimber estudió ingeniería eléctrica en el MIT, recibió allí su doctorado en el 37 y dedicó la totalidad de su carrera al estudio en general de las aplicaciones de la ingeniería eléctrica en los sistemas de potencia, la elaboración de sistemas de transmisión DC, etcétera. Así que bueno, lo que nos dice el profesor Kimbar para estos convertidores es que debemos asumir varios parámetros. Entonces, en primer lugar, tenemos que asumir que la corriente que se está entregando en el lado DC es libre de rizado. La segunda es que las tensiones en el lado AC son balanceadas, tensiones y corrientes. Puede parecer un poco obvio, pero es algo pues, de lo que no se puede prescindir. Lo siguiente es que el sistema cero inductivo, eso es prácticamente consecuencia del primero, ¿cierto? Se esperaría que pues al alimentar una carga que tenga una inductancia grande en serie, pues experimente un filtrado del rizado fuerte. Y normalmente este sí es el caso, porque pues usualmente esos convertidores buscan alimentar cargas como por ejemplo máquinas DC que sabemos que tienen una inductancia de armadura grande. Lo siguiente es que vamos a experimentar un ángulo efectivo de conmutación entre los 0 y los 180 grados para estos convertidores. Entonces, con ángulo efectivo nos referimos a la suma del ángulo alfa, que es el que se le suministra pues por control, y el ángulo mu, que es natural al conmutador, que representa la latencia, que suele ser más presente si estamos hablando de un convertidor de alta corriente. Entonces nos dice Edward Kimber que la potencia va a fluir de una forma muy particular, y es que si el ángulo es superior a los 90 grados, va a fluir en sentido inverso, es decir, va a ir del lado DC al lado AC. Pero si el ángulo sí es inferior a los 90 grados, sí vamos a tener una función de rectificación, porque va a fluir la potencia desde el rectificador hacia la carga DC. Entonces vamos a explorar, a repasar el esquema del puente de 6 pulsos. Estamos hablando de uno que podemos ver que es totalmente controlado, puesto que se compone de 6 tiristores SCR, que son rectificadores semiconductores, que van a experimentar conducción siempre y cuando experimenten una tensión acá entre el ánodo y el cátodo positiva, que, que tiene la intención de forzar una corriente en este sentido. Vemos que es igual que el sentido de la flecha, y que además debe de recibir una corriente de disparo, de compuerta. Si se satisfacen estas dos condiciones, que quiere fluir una corriente en ese sentido y que existe una excitación en la compuerta, inmediatamente la totalidad del conmutador entra en conducción. Una vez que entra en conducción, permanece así, a no ser de que se invierta la polaridad en sus terminales. Entonces, consecuencia de ello, tenemos que durante la etapa de rectificación no todos los conductores van a estar, no todos los conmutadores van a estar en estado de conducción. De hecho, si así fuera sería un caos, porque tendríamos un cortocircuito en todas las fases. Entonces, lo que tenemos en la práctica es que hay parejas de tiristores que están haciendo la interrupción, puesto que a ellos les llega una señal específicamente desfasada para iniciar su conducción. Y además les llega la señal naturalmente. O sea, esas son las dos señales prácticamente que nos están condicionando los rectificadores: la de control que le inducimos y las propias de las fases, ¿cierto? Porque pues siempre que exista una diferencia de tensión positiva acá, él va a entrar en conducción si le llega la señal de excitación. Entonces, con eso lo que nos ofrece Edward Kimber es una tabla. Esta tabla nos muestra cuánto va a ser la tensión que se va a experimentar en los terminales DC. Nos vemos aquí en función de los ángulos, en función del ángulo en el que estamos, el ángulo instantáneo, y en función de qué conmutadores entran a conducir.
Este análisis se hace mirando pues las tensiones diferenciales que hay entre los conmutadores y viendo pues al detalle en cada instante cuánto es la tensión en las fases y en consecuencia pues la tensión de línea. Entonces vemos que estas parejitas conmutan así, vemos cómo se va haciendo este desplazamiento, ¿cierto? C, aquí en esta tabla nos representan los que están conmutando, ¿cierto? Y ahí vemos como las seis posibilidades, una vez que llega a este último ciclo volvería a repetirse. Entonces, lo que se tiene es que, bueno, aquí por ejemplo, se tiene cómo es que se hace ese análisis. Se ve que en el estado de conmutación 1 y 5 vamos a experimentar, vamos a experimentar el, esto se me está, vamos a experimentar la tensión en terminales en función de la tensión de fase, escalado en un factor de 3 medios. Entonces, eso pasa para cada caso aquí de conmutación. Vemos cuántas son las tensiones en los terminales, ¿cierto? Y con base en ello podemos determinar muy fácilmente la tabla del profesor Kimbar, que es la que tenemos acá. Entonces, recordemos que durante todo este proceso se asumió la corriente constante, pero la tensión en terminales vemos que no es constante. Entonces, al final se pretendrá obtener el cálculo pues, de la tensión media en función de estas tensiones instantáneas que tenemos en cada instante.